אפשר לתקן. Al final, todas las cosas que van pasando, siempre llegamos al tema de la emuná, que sin duda es el tema principal, y justamente esa es la mitzvah que tenemos hoy. En esta mitzvah Jafei, empieza la primera mitzvah de Parashat Yitro, que en el fondo es la primera de los 10 mandamientos, la más importante, la principal, mitzvah emuná b'metziut Hashem Yitbarach, la mitzvah de tener emuná en la existencia de Hashem. Entonces la mitzvah es leamin, tenemos una mitzvah de leamin sheyesh leolam eloka. Tenemos que tener esta emuná de que Hashem tiene, que el mundo tiene un creador, eloka echad sheimtzi kol animtza. Él creó todo lo que existe. Todo lo que vemos, todo lo que existe, tiene un creador. Umikojo vejefzo, por su fuerza y por su voluntad. Cada palabra acá tiene un significado importante, porque no es solamente que Hashem provocó que exista el mundo, sino que Él lo decidió, fue su voluntad. No fue un resultado automático simplemente porque Él está ahí, sino que Hashem conscientemente, si se puede decir así, decidió crear el mundo. Hayá kol mashehu, creó todo lo que hay. Veshehayá, vesheiye, la deya, lo que pasó, lo que va a pasar para siempre. Vejiu otzianu me'eretz Mitzrayim, es Él el que nos sacó de Egipto, venatan lanu Torah. Tenemos que saber que Hashem, el creador del mundo, también nos sacó de Egipto y nos entregó la Torah. Esa conexión es muy importante. De hecho, así empieza el primer mandamiento, Shenemar b'tchilat netinat Torah, cuando se entrega la Torah, el primer mandamiento que nos dice Hashem, Anoji Hashem elokeja asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Es decir, ustedes acaban de salir de Egipto, vieron cómo manejé y cambié toda la naturaleza, cómo tuvo una intervención en la historia. Entonces, que sepan, ese Dios que los sacó de Egipto soy yo. Y yo, en el fondo, ahora les estoy entregando la Torá. Hay una conexión, entonces, entre la Torá y la demostración que Hashem demostró que Él domina la naturaleza. Por eso es que nosotros ahora tenemos esta emuná. Cuando Hashem nos entrega la Torá, sabemos que Hashem creó el mundo por el hecho de que Él mueve y maneja la naturaleza y hace lo que quiere. Uperushó, que ilu amar, es como si fuera que dijo, Ted'u, beta'aminu, que sepan y tengan emuná, sheyesh la'olam eloka. Kimilat anoji, la primera palabra de los 10 mandamientos, Toré nos enseña a la metziut. Hashem dice, aquí estoy, yo existo, anoji, yo los saqué de Egipto, yo les entrego la Torá, yo creé el mundo. Asher amar asher hotzeticha, lomar. ¿Por qué conecta el tema de la Yetziat Mitzrayim con la entrega de la Torá? Nos viene a decir, shelo ifatel libavchem, que no se vaya a seducir su corazón, que no se vaya a desviar su corazón. La caja tinyan setchem abdut Mitzrayim umakot Mitzrayim derech mikre. No vayan a creer que todo lo que pasó en Egipto fue una casualidad. Derech mikre. Fíjense que acá dice no solamente la salida de Egipto, sino que también la abdut. Es decir, cuando nosotros, Hashem nos está diciendo, Hashem nos dice, lo saqué de Egipto, nos está enseñando no solamente que los makot que recibieron los egipcios no fue mikre, sino que tampoco la abdut fue mikre. Porque eso es parte de la emuná. No solamente lo bueno, no es que pasan cosas malas y Hashem nos salva de ellas, como si fuera que hay una maldad que tiene una fuerza propia. Eso es uno de los principios del judaísmo, que no hay una maldad con la cual Hashem está luchando, como piensan otras religiones, sino que también la abdut y también las makot, las dos cosas, no son de derech mikre. Ela de'u shanoji hu shehotzeti etchem bechefetz ubeashgacha. Yo lo saqué de Egipto porque lo deseé y porque tengo ashgacha sobre ustedes, como shiftiach laboteinu Abraham, Yitzhak y Jacob. Se cumplió la promesa que Hashem le había prometido a Abraham, Yitzhak y Jacob, y por eso es que lo saqué de Egipto. Entonces la idea de relacionarlo con la salida de Egipto nos está enseñando acá, es para entender que así como el bien viene de Hashem, también el mal, o lo que nos parece mal, también viene de Hashem. Es todo con una ashgajá, con un plan, todo tiene un propósito, todo es para bien. Y eso es la base, en el fondo, de la entrega de la Torá. Hay en el fondo, una pregunta respecto a cuál es la base del judaísmo. Si la base del judaísmo es la salida de Egipto o es la entrega de la Torá.
Porque nosotros siempre mencionamos, ya lo dijimos en algunos de los shiurim anteriores, siempre mencionamos la Yetziat Mitzrayim como la base de la Torah. Zecher Yetziat Mitzrayim, todo el tiempo. También las mitzvot que ya estudiamos, vimos la importancia que se le da a la salida de Egipto. Pero por otro lado, el Rambam dice que Am Israel no tiene la emuná basada en la salida de Egipto, sino que tiene la emuná basada en Matan Torah. La salida de Egipto todavía se podría haber explicado como una casualidad, o como una brujería, o como algo así, mientras que en Matan Torah, donde todo Am Israel fue testigo, se abrieron los Sheva Rekiim, se abrió el cielo, y Am Israel pudo como si fuera a ver a Hashem, ese es el momento que pasó a tener esa emuná más allá de cualquier duda. Así es el Rambam Mefurash en Yisodei Torah. Quiere decir que la base es Matan Torah y no Zecher Yetziat Mitzrayim. Pareciera ser una contradicción, porque siempre nosotros mencionamos Zecher Yetziat Mitzrayim como la base de todo. Pero en verdad no sé si es una kushia, porque se puede decir que en el fondo son justamente complementarias. Porque a pesar de que la mitzvah, el recuerdo de Yetziat Mitzrayim, como dice el Ramban en Parashat Bo, al final, el famoso Ramban que dice que todo lo que pasa, todos los milagros, toda la emuná que tenemos en que Hashem tiene Ashgejá es basada en Yetziat Mitzrayim, pero de todas maneras, la Yetziat Mitzrayim por sí misma todavía no tiene la parte de la Torá. Es decir, cuando Hashem entrega la Torá, lo que hace Hashem es conectar la entrega de la Torá con la salida de Egipto. Es lo primero que dice. Anoji, Hashem lo que Mitzrayim. Quiere decir que ustedes ya saben que existe un Dios, porque vieron cómo lo sacó de Egipto. Solamente que no saben quién es, no saben qué quiere de ustedes. Entonces, eso es lo que se complementó en Matan Torah. Matan Torah no es solamente reforzar el testimonio, la convicción, que también es eso, sino que también es conectar el control que Hashem demostró sobre la naturaleza para conectarlo con la entrega de la Torah. Si Hashem se hubiera revelado solamente entregando la Torah, todavía Hashem no demostró que él controla la naturaleza. Y si se hubiera revelado solamente el control de la naturaleza en las Makot, en Mitzrayim, no hubiéramos sabido qué es lo que quiere de nosotros. Entonces al final, todo esto es un proceso que empieza en Yetziat Mitzrayim y termina en Matan Torah. Hashem demuestra que él controla la naturaleza, y eso significa que en el fondo Hashem creó la naturaleza. Y después Hashem dice que él quiere de nosotros, cuál es el propósito de toda esta creación y qué tenemos que hacer al respecto. Entonces, en el fondo es como, Matan Torah se puede decir es que cuando Hashem abre la ventana y dice, ustedes ya saben que yo existo, ahora quiero que me conozcan. Es, como dicen Hazal, es como un matrimonio. No es que ya sabíamos que estaba ahí, pero ahora es el momento de la conexión. El Hibur, la conexión, es en el momento de Matan Torah. Entonces, cuando decimos Yetziat Mitzrayim, nos referimos a todo el proceso que empezó en Yetziat Mitzrayim y terminó en Matan Torah. No es una sola cosa, es todo un proceso. A propósito, en la cuenta del Omer, que son 7 veces 7 días, el Ramban dice que se compara con el 8º día de Sukkot. Sukkot tiene la primera fiesta, y después de una semana tiene el 8º día que es Shmini Atzeret. El Ramban dice que Shavuot es como el Shmini Atzeret de Pesach. Es decir, es como lo mismo, solamente que en vez de ser 7 días son 7 semanas. Y después de que terminan 7 semanas llega Shavuot. Es decir, no es algo desconectado, es una continuación. Incluso en la Torá no está escrita la fecha de Shavuot. Es la única fiesta que la Torá no dice cuándo es. Solo nos dice que tenemos que contar las semanas desde Pesach. Y por lo tanto cae en el día que cae. Pero no es que la Torá misma determina la fecha. Porque si la Torá dijera en qué fecha es, se podría entender que es como una fiesta separada, una fiesta por sí misma. Pero en verdad no. Matan Torah es una continuación de Yetziat Mitzrayim. Es todo un proceso que empieza en Yetziat Mitzrayim. Hashem demuestra que controla la naturaleza, demuestra que nos quiere, demuestra que nos salva. Y ahora tenemos la misión de entender qué es lo que quiere de nosotros en base a eso. Esa es entonces la mitzvah de Matan Torah. Ahora, dice el Sefer HaChinuch, Shoresh mitzvah zo, en tzarich biur. No hay que explicar cuál es el tam de esta mitzvah, es evidente. Yadua davar veniglal akol, todo el mundo sabe, es algo revelado, que hay emuná azot, yesod hadat. Claramente esta es la base de la religión. Vasher lo ya'amin beze, el que no tiene emuná en esto, kofer ba'ikar. Obviamente, el que niega esto, niega todo. Ven lo helek v'zchut in Israel. Ahora, ¿en qué consiste la mitzvah? Dice el Sefer HaChinuch. Vinyan ha'emunahu, ¿en qué consiste esta emuná?
sheikba benafsho she'emet ken. Esta frase me parece muy importante. La mitzvah consiste en sheikba benafsho she'emet ken. Tenemos que internalizar en nuestro nefesh que esta es la verdad. Veshe'i efshar chilufde, y no puede ser algo diferente que esto, beshum panim. Entonces, en esta frase, el Sefer HaChinuch está explicándonos en qué consiste la mitzvah. Porque hay me parece, una confusión o discusión al respecto en qué consiste la emuná. Hay algunos que dicen que la convicción a la cual uno puede llegar en términos racionales de la existencia de Hashem o de la entrega de la Torá no es absoluta. Hay algunos que dicen que uno puede llegar a un nivel de convicción de, digamos, una alta probabilidad, por decirlo así, de que la Torá es verdad, que Hashem entregó la Torá, que salimos de Egipto y todo. Hay un cierto porcentaje que todavía la persona a nivel racional puede seguir dudando. Entonces, para completar ese porcentaje que falta, entonces tenemos la mitzvah de emuná. Tenemos la emuná de completar lo que no podemos demostrar. Hay quien dice así, pero acá está diciendo explícitamente lo contrario. Acá está diciendo algo completamente diferente. Está diciendo que la emuná, la mitzvah de emuná, no se refiere bichlal a algo que no sabemos. La mitzvah de la emuná es internalizar lo que ya sabemos. Es decir, podemos decir que una persona, si hace un análisis racional, como va a decir más abajo el Sefer HaChinuch, respecto a la emuná, va a llegar a un nivel de convicción 100%. A un nivel que no va a tener ninguna duda al respecto, no de la salida de Egipto, no de Matan Torah, va a tener un nivel de convicción absoluto, no menos que cualquier otra cosa de la cual estamos convencidos. Tenemos muchas cosas que nos guiamos en la vida, muchos valores, muchos principios, muchas evidencias, muchos hechos. Toda la vida está basada en un cierto nivel de convicción de las cosas. La evidencia de la existencia de Hashem, del control que tiene sobre el mundo, de la entrega de la Torá, no es menor. Uno siempre puede decir, quizás no existo. Está bien, pero estamos hablando en argumentos que usamos en otras áreas de la vida. Es decir, el nivel de convicción que tenemos que de todas las cosas de todas las decisiones que tomamos en la vida, no va a ser mayor que el nivel de convicción que tenemos en esto. Va a ser un nivel de convicción absoluto en igual que cualquier otra cosa. La mitzvah de la emuná no está completando algo que no se puede entender. La mitzvah de la emuná está completando algo que es difícil sentir. La mitzvah de la emuná es respecto al sentimiento, no respecto a la convicción racional. Nosotros podemos estar convencidos de cosas y aún así no sentirlo. Eso nos pasa todo el tiempo. Una persona puede estar convencido de, por ejemplo, que es malo fumar y aún así tener ganas de fumar. ¿Por qué? Porque todavía no lo internalizó. Es decir, esa idea que no le conviene fumar, todavía no la alcanzó a internalizar en su corazón. Eso es lo más normal del mundo. Si no fuera así, nunca haríamos Averot. Si no existiera esa dualidad, digamos, que tenemos entre nuestra mente y nuestros sentimientos, nunca haríamos Averot. Porque una persona haría una verá. Si sabe que esto no se debe hacer, que no le conviene, o la mapa, etc., estaríamos todo el día cumpliendo mitzvot. Si vemos que tenemos a veces la dificultad de hacer lo que entendemos que es correcto, es porque justamente tenemos un corazón que se queda un poco atrás y no le gusta necesariamente hacer lo que nosotros sabemos que le conviene hacer. Entonces la mitzvah de la emuná es likboa benafsheinu, es internalizar en nuestro nefesh lo que ya sabemos. Y eso es un trabajo de vida. Puede haber una persona que tiene un nivel de convicción absoluto, y aún así todavía tengo que hacer un trabajo para internalizarlo. Creo que el ejemplo más claro es Adam Arishon. Adam Arishon pecó comiendo del Etz Hadat. Y dice la Gemara, Adam Arishon min haya. Era un min. Un min es una persona que no tiene emuná. Y uno dice, ¿cómo? ¿Adam Arishon? ¿Adam Arishon no tenía emuná? ¿Cómo no tenía emuná? Si él fue creado por Hashem, no tenía papá y mamá, no tenía suegra, no tenía nadie. ¿Cómo no sabía que Hashem lo creó? Hablaba con Hashem. ¿Se puede decir de Adam Arishon que no tenía emuná? Seguro que tenía emuná. Entonces, ¿cómo puede ser que hizo un pecado? Entonces dice la Gemara, minaya. ¿Qué significa minaya? Todavía le faltaba un cierto nivel, en su gran nivel que tenía, que no lo podemos ni siquiera entender, le faltaba algún nivel de internalización de la emuná. Entonces, en su nivel, en el nivel de exigencia que se le pide por su gran nivel, decimos será min. Es decir, le faltaba un poquito de emuná, algo relativo. Lo mismo está escrito sobre Noaj. Está escrito que Noaj, Hashem le dice, era un profeta, Hashem le dice, se revela y le dice, va a haber un diluvio, construye el arca, va a haber un diluvio, y Noaj se pone a construir el arca. Pero aún así, cuando empieza a llover, todavía Noaj no quiere entrar al arca. Hasta que las aguas, mamash, lo empujan para meterse adentro.
Dicen Hazal, Noach era miktanei emuná, tenía poca emuná. En el fondo como que no estaba convencido de que iba a haber un diluvio. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Miktanei emuná? Noach. Si él acaba de hablar con Hashem, y Hashem le dijo construir el arca, incluso le dijo cómo hacerlo, le dijo las medidas, le dijo todo. ¿Cómo se puede decir de alguien que está hablando con Hashem que no tiene emuná? Obviamente estamos hablando de alguien que tiene una convicción absoluta en términos racionales de que Hashem existe. Pero aún así, en su corazón, en su nivel grande, que tampoco podemos entender, había todavía algún nivel de duda que no sentía que realmente iba a haber un diluvio. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que uno tiene una convicción absoluta en su cabeza, en su mente, todavía puede haber una duda en su corazón. Ese es el trabajo de la vida, internalizar la emuná. Toda la vida estamos luchando eso. La idea es cada vez avanzar más, lo más posible y tratar de sentir más la emuná. El mundo confunde, hay un ester panim. A veces nos parece que no hay justicia, a veces nos parece que hay cosas que no tienen razón, nos parecen cosas que no tienen sentido, pasan cosas que no podemos entender. Hashem se esconde. Entonces es difícil sentir la emuná. Mucha gente se autoculpa. Yo no tengo emuná. No es que no tenemos emuná. Si no tuviéramos emuná, no estaríamos estudiando un shiur de Torah. Si no tuviéramos emuná, no nos pondríamos tefilín, no cumpliríamos Shabbat. Claramente estamos hablando de personas que tienen emuná. Solamente que podemos tener más. La emuná no es sí o no. No es que uno cree en Hashem o no es creyente o no es creyente, como se suele decir hoy día. No es eso. Uno puede ser creyente y aún así, a propósito, la palabra creyente suena mal, porque creyente es más que no es algo demostrable. Entonces no usemos esa palabra. Pero una persona puede tener emuná en el sentido de confianza. La emuná significa confianza. Una persona puede saber claramente de que Hashem existe, pero aún así le cuestan algunas cosas menos y otras cosas más. Pero la emuná no es tenerla o no tenerla, sino que es cuánta emuná uno tiene. Ese es el trabajo de la vida que lo vamos tratando de internalizar cada vez más. ¿Cómo se internaliza la emuná? Lo vamos a tratar de ver en el Sefer HaChinuch. Pero primero era importante definir el concepto, la mitzvah. Entonces, como dijimos, la mitzvah de la emuná es internalizar lo que ya sabemos. Veyadata ayom vashevota el levaveja. Si no, no tendría ningún sentido esta mitzvah. Y esta pregunta la pregunta el libro Kinat Sofrim, que es uno de los comentaristas al Sefer HaMitzvot del Rambam. Viene la Torá y nos dice que hay una mitzvah de tener emuná. Si uno lo piensa, es un poco absurdo decir eso. Porque, ¿cómo puede haber una mitzvah de tener emuná? ¿Quién me está ordenando a mí que tengo que tener emuná? Si yo sé que Hashem está ahí y me está ordenando que tenga emuná, significa que yo ya sé que Él está ahí. Entonces, ¿qué emuná voy a tener si ya la tengo? Y si no creo que Hashem me está ordenando esta mitzvah, entonces tampoco lo voy a escuchar cuando me diga que tengo que tener emuná. Entonces es un poco raro decir que hay una mitzvah de tener emuná. Si fuera algo racional, si la mitzvah fuera que yo tengo que ir a convencerme de que hay un Dios ahí detrás de todo, entonces si yo ya creo que existe Dios, no necesito la mitzvah. Y si no creo, entonces tampoco lo voy a escuchar cuando me dice que tengo esta mitzvah. Entonces no tiene sentido la mitzvah. Así pregunta el Kinat Sofrim al Rambam. Pero la respuesta es lo que estamos diciendo. No estamos hablando de personas que no tienen la convicción racional de la emuná. Esta mitzvah se le entregó al pueblo judío cuando acababa de salir de Egipto. Él acaba de ver todos los milagros. Está ahí viendo a Hashem, se abre el cielo y ve todo clarísimo. A nivel racional no había ninguna duda. La mitzvah no es saber, la mitzvah es sentir. Tratar de internalizar y de llevar a nuestro corazón lo que ya estamos convencidos. El que no está convencido tiene un trabajo que hacer, como vamos a ver ahora a continuación. Pero la mitzvah es sentirlo. La mitzvah de emuná no necesita falta de convicción racional. Eso es lo que quiero explicar. No es que una persona, solo el que no entiende es el que tiene emuná. No existe. La emuná es después de que uno entiende, después de que uno está convencido, recién ahí empieza la mitzvah de sentir lo que uno sabe. Imaginémonos que yo estoy hablando de una persona. Hay una persona con la cual yo sé que es una buena persona, pero por alguna razón emocional me cuesta confiar en él. Yo sé que es una persona confiable. Yo sé que podría confiar en él, pero emocionalmente me cuesta. Entonces ahí tengo un trabajo de emuná. Pero si yo no sé que es una persona confiable, ¿quién dice que tengo que confiar en él? ¿Por qué tendría que internalizar ese sentimiento? ¿Me entiendes lo que digo? La mitzvah de emuná es después de que uno ya está convencido, que ya sabe que conviene confiar en Hashem. Ahora empieza el trabajo de realmente sentirlo y confiar en él. Seguimos con el Sefer HaChinuch.
Binyan emuná, ya lo vimos, que hay que likboa benafsho, ve'shei efshar chiluf ze b'shum panim. Ve'im yushal alav, si alguien nos va a preguntar si tenemos emuná o no, yashiv lekol shoel, que le conteste a todo el que le pregunte, sheze ya'amin libo, que en eso confía su corazón. Es decir, una de las manifestaciones del cumplimiento de esta mitzvah es que cuando alguien te pregunta, ¿tienes emuná? Tú digas sin duda, sí, yo confío en Hashem. Veloyo de bejiluf, y que no reconozca a ninguna otra alternativa, afilu yombu leogo, incluso que lo amenacen que lo van a matar. La mitzvah de emuná consiste en que la persona diga, sí, yo confío en Hashem, incluso cuando lo están amenazando a la muerte. Ahora, podríamos pensar de que esta parte es una manifestación de la emuná, es decir, el que ya tiene emuná es el que va a decir esto. Cuando alguien te pregunta, una vez me pasó que cuando era niño, entonces una persona me preguntó cómo estoy, yo le dije Baruch Hashem, y él se rió, dijo, ¿cómo Baruch Hashem? Pregunté cómo estás, no me digas Baruch Hashem. Lo que quiero decir es que, más allá si es una buena forma de contestar o no, no hay que tener vergüenza de decir que uno tiene emuná. Ahí es justamente donde se manifiesta la emuná, cuando una persona lo dice, lo expresa, y no dice lo contrario, incluso que lo amenacen a muerte. Calva Homer, cuando el tema es solamente una vergüenza. Pero acá de lo que sigue, se demuestra de las palabras del Sefer HaChinuch, que lo que dice acá no es solamente por un tema de, cuando ya tengo emuná, así se va a manifestar, sino que también es el medio para lograrlo. Shekol Ze, cuando una persona expresa su emuná, Mahzik, refuerza, Vekodea, y establece, a emunat alev. El decirlo es algo que nos ayuda a sentirlo. Que Shemotzia Davar, cuando expresa, cuando saca el asunto, Minakoach el Apoal. Cuando la persona lo saca de lo que tiene en su potencial, lo saca a la práctica, eso es algo que refuerza la emuná. Letzolino ma, quiere decir que Shemekayem Bedivrei Piv, cuando la persona concreta, con las palabras de su boca, Ma Shelibo Gomer, lo que su corazón determina. Entonces, la primera forma de sentir emuná es cuando nosotros lo decimos, porque en el fondo estamos hablando, como ya dijimos, de una persona que no tiene dudas, es solamente que le cuesta sentirlo. Entonces el hecho de expresarlo ayuda a sentirlo. Y esto tiene que ver con lo que ya estudiamos en la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Ahí mencionamos un poco el concepto del poder de la palabra, cómo con nuestras palabras podemos internalizar lo que ya sabemos y sentirlo. Pero acá también se aplica el mismo concepto, que el expresar la emuná es uno de los medios para sentirla. Agrega el Sefer HaChinuch, Im izke la'alot bema'alot ha'chokhmah, si una persona va a tener el mérito de subir más alto en los niveles de la Chokhmah, velivavo yavin, en su corazón entenderá, ubeinav yir'eh, y con sus ojos verá, bemofet nechtach, con unas pruebas absolutas. Algo, un mofet nechtach es una prueba, una raya absoluta. Shemuná azot, que esta emuná, she'emin, de la cual tuvo emuná, emet ubaru, es algo claro y verdadero, y efshar liot davar bilti ze, que no puede ser nada más que esto. Az, entonces, si kayem mitzvah aseh zo, va a cumplir esta mitzvah min hamuvchar. Pero lo que está diciendo acá el Sefer HaChinuch es lo siguiente. Cuando una persona tiene la capacidad mental de hacer una investigación filosófica, lógica, para demostrar la existencia de Hashem en forma clara, entonces va a estar cumpliendo la mitzvah min hamuvchar. Es decir, una persona que no tiene la capacidad mental de hacer toda una investigación para demostrar que Hashem existe y que Hashem entregó la Torah, y simplemente tiene esa emuná porque, por ejemplo, la recibió de Masoret, entonces cumple la mitzvah. No le vamos a exigir a todo el mundo a que vaya a hacer esta investigación. El que no tiene esa capacidad, no la haga. Es mejor incluso que no la haga. El Kuzari, por ejemplo, cuando habla de la emuná, la shitá del Kuzari es que uno no tiene que hacer una investigación. Simplemente basta con que confiemos en la transmisión de la Torá. Como ya hablamos, el tema del testimonio. Nosotros confiamos en nuestros padres que transmitieron la Torá hasta hoy en día, generación tras generación. El que tiene esa transmisión, el que se conecta con esa cadena, no necesita más para cumplir la mitzvah de emuná. Pero si una persona tiene una capacidad especial, una capacidad mental, y tiene el tiempo, la capacidad, y logra convencerse a nivel racional, personal, de que todo esto es verdad, entonces, según el Sefer HaChinuch, está cumpliendo la mitzvah min hamuvchar. Ahora, obviamente, que esta última parte, esta mitzvah min hamuvchar, la puede hacer solamente el que no tiene riesgos. Es decir, una persona que ya tiene emuná, porque la recibió de sus padres,
Y él ahora va a empezar a investigar y quizás no tiene la capacidad de encontrar las respuestas. Hay personas que se quedan con las preguntas. Tiene preguntas y no tiene respuestas, entonces su investigación le dice más mal que bien, eso no sirve. Es decir, la persona tiene que hacer esta investigación solamente si está seguro que va a encontrar las respuestas y tiene la capacidad mental de entenderlas. Pero el que no, ya mejor que no se meta en todo esto, porque le va a hacer daño y le va a hacer dudar. Pero de todas maneras, el que sí lo logra tiene la mitzvah min hamuvchar de entender esto a nivel racional. De todas maneras, esto demuestra lo que habíamos hablado antes. Sí se puede demostrar a nivel racional absoluto la existencia de Hashem y que la Torah es verdad. Se puede demostrar, no hay ningún problema al respecto, uno puede llegar a un nivel de convicción 100%. Ahora, si una persona, después de eso, la mitzvah de emuná no depende de eso. La mitzvah de emuná es algo posterior a eso. Después de que uno ya tiene la convicción, ahora está el trabajo de internalizarlo y sentirlo. Entonces, la obligación de la mitzvah es la obligación de internalizar lo que ya sabemos. Si ya lo sabes con convicción absoluta, o ya lo, digamos, a nivel lógico, o lo sabes porque lo recibiste de tus padres o de tus rabanim, de las generaciones pasadas, esa convicción ya la tienes, entonces ahora el trabajo la mitzvah es internalizarlo. Entonces, una persona que estaba presente en esa generación de la entrega de la Torá ya estaba 100% convencido a nivel racional porque vio la salida de Egipto, vio la entrega de la Torá, ahora le quedaba solamente la parte emocional. Nosotros, que estamos unas cuantas generaciones después, entonces podemos elegir o convencernos racionalmente si tenemos ese nivel, o basarnos en la transmisión, pero después de eso no alcanza, tenemos que hacer este trabajo, que es el trabajo más duro, más constante de toda la vida, que nunca tiene fin, porque vemos que incluso Adam Arishon nunca terminó este trabajo. El trabajo nuestro o por lo menos no lo había terminado en el momento de Het del Etzadat, nuestro trabajo es internalizarlo, y cada vez que nosotros superamos el Yetzer Hara y nos dejamos llevar, entendemos la verdad y superamos una tentación, en el fondo estamos reforzando nuestra emuná. Eso es en el fondo el trabajo de la vida. Ok, gracias a todos. אפשר לתקן.